Sí, vamos a hablar sobre el dominar nuestras emociones, y en esta oportunidad contarles que a diario tenemos luchas para poder dominar esa situación, y siempre como ser humano pelear con eso y pedirle a Dios con su Espíritu Santo que nos guíe para enfrentar las emociones. Y en esa lucha que tenemos a diario mucho con esas emociones y enemigos que tenemos en nuestra alma, llevadas también por las emociones, luchamos con una que es muy fuerte, que son las murmuraciones, o en otra palabra, los chismes. Entonces, aquí en la carta de Santiago 3:2, dice: todos nos vendemos muchas veces. Si alguno no vende de palabra, es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y vamos a ver la narración que dice en número 12, como dijo la hermana. Dice: María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había contraído matrimonio con una mujer cusita, decían. Solamente por medio de Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hecho también por medio de nosotros? Y lo oyó el Señor. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Salieron ellos tres, entonces el Señor descendió en una columna de humo y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos, y el Señor les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta del Señor, me apareceré en visión, en sueños le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente, y no con enigmas, y verá la apariencia del Señor. ¿Cómo pues os habéis atrevido a criticar a Moisés mi siervo? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y los dejó. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: ah, Señor mío, no nos tengas en cuenta este pecado que neciamente hemos cometido. Y no puede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó al Señor: te ruego, Dios, que sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: si su madre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría durante 7 días. Sea expulsada pues fuera del campamento durante 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue expulsada del campamento durante 7 días, y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Aquí entendemos de que María y Aarón se atrevieron a comentar sobre Moisés, que era, por ejemplo, el profeta, podríamos decir, adulado de Dios. Y como al hablar ellos por el asunto de que Moisés se unió con una mujer de descendencia etíope que tenía la piel morena, entonces, dense en cuenta, Dios se enfadó y automáticamente le mandó ese castigo porque estaban bajo la ley. Que si fuera en estos días, bueno, no manda lepra, pero
Hay consecuencias cuando, y era una autoridad. Entonces, si se murmura o se llega a comentar contra una autoridad, entonces Dios está atento, Dios no duerme, pero Él está escuchando que si le faltan, como dice, el respeto, en este caso, entonces Moisés, él nunca fue y se le quejó. Él aguantó nomás y yo bueno sabría que lo estaban murmurando y luego Dios mandó su castigo porque comprendía de que era un agravio contra su hijo. Entonces dice que hablaron contra Moisés y en hebreo dice que Bet Dabar es algo como discernir, como mofarse a causa de la mujer. Y la mujer cusita era como dice, de descendencia etíope que había tomado. Y dice, y oyó Jehová. Entonces, esto oyó también del hebreo, dice que él sabía discernir el pensamiento ya del que murmura. En Romanos dice, en Romanos 13, 1 y 2, dice, toda persona debe someterse a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no provenga de Dios y las que hay han sido establecidos por Dios. Entonces, fue una falta de respeto a esa autoridad que puso Dios en Moisés. Dice, por lo general, cuando dos personas se ponen de acuerdo, ya sea en rebelión o pecado, quieren oponerse a la autoridad. Y entonces cuando se oponen, viene la condenación que antes era bajo la gracia, que ahora es bajo la gracia, y no como en la ley, que venían los castigos fuertes. Entonces necesitaba decir siempre Dios al que murmure, que tenían que respetar. Y por ejemplo, en algunas congregaciones que algunos no tienen respeto por decir por su pastor. Yo he visto que algunas veces se va con respeto a ese pastor, pero resulta que hoy en día ya directamente van como a su hermano. Oye, y entonces Dios está tomando cuenta de que se les falta el respeto. Por ejemplo, uno, en cuestión de la vida cotidiana de uno, fíjese usted que no sé cuál de los hermanos le puso, que cuando uno va caminando y el stop está en rojo, eso enseña que no hay que avanzar. Porque si uno avanza, ¿qué viene? Viene, lo atropella, entonces hay que esperar que le dé el verde y seguir. Entonces uno tiene que esperar que la autoridad le dé la orden. Entonces en este caso es un claro hecho de que Dios se enoja con cada uno de nosotros. Si por ahí hay unos hermanos o algunos amigos que comienzan a murmurar contra uno no puede tomarse la revancha, pero Dios está mirando y luego por cualquier cosa viene el castigo, podemos decir. Y ya uno dice sí, porque lo hice mal. Entonces esto nos enseña de que las murmuraciones, si nosotros ya estamos bajo la gracia y el amor de Dios, tenemos que mejorar y no entrar en eso, porque ya la Biblia es clara y en varios pasajes nos enseña de que nuestro comportamiento tiene que ser cada día más. Claro, porque no somos perfectos, estamos yendo a ello, pero siempre con la guía de Dios. Luego, con la vida de Moisés, en Números 12:3 dice que Moisés era manso. Y luego dice que Moisés era un hijo escogido de Dios porque lo rescató de las aguas cuando estaba niño y lo consagró como uno de sus escogidos. Luego sigue mostrando de que cuando María y Moisés
cuando pasaron las 10 plagas y pasaron el Mar Rojo, ella se olvidó de que pasaron esa maravilla con él, pero cometió el error con Aarón de enojarse por el hecho de que Moisés se unió a esa mujer porque no tenían por qué. Entonces Dios es tan fiel con nosotros que cuando tenemos esos problemas, automáticamente con los que nos agravian, Él viene, ve por nosotros y nos saca a tierra firme, ¿no? Entonces he podido presentarle eso y quedar en nosotros de que para chismear o para murmurar son dos. Sí. Y no hay que hacerle esa, ¿no? Bueno, Dios lo bendiga.